tendrá también un diagnóstico, un criterio. Doctor González, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Yo me resisto un poco a creer que Hazard sea un jugador de cristal, como pasó con Budgay, como pasó con Prosineski, como pasaba ese caso con Rubén. Yo no creo esto, porque Hazard en el Chelsea me parece que se lesionó una sola vez. Efectivamente, yo he hablado varias veces con el jefe de servicio médico del Chelsea respecto al jugador, y me dice que no, que era un jugador duro, una bellísima persona, como jugador, un encanto, que entrenaba perfectamente, sin ningún tipo de problemas, que superó la lesión que tenía y que no problemas musculares prácticamente no había tenido, hasta que ha vuelto de nuevo, ha venido aquí al Real Madrid, y después de esta segunda intervención quirúrgica, pues hay una concatenación de lesiones total y absoluta. Y si todas estas lesiones musculares pueden derivar de esa lesión del tobillo, que tiene que acomodarse a lo mejor a otra manera de pisar, no lo sé, o también a lo mejor es mucho más sencillo que todo esto, que claro, si te sacan con la presión que tiene él, de todo el mundo con el foco, con la linterna, buscándole cuándo empieza, cuándo el gran fichaje, cuándo va a demostrar lo que es, lo que no es, y claro, hace un solo entrenamiento, lo sacan frente al Elche, esos 15 minutos, sale como un caballo desbocado, muchas posibilidades de lesionarse, ¿no? Así es. Yo, desde luego, no había escuchado absolutamente nada respecto a la pisada hasta que yo escribí el otro día un artículo en el AS sobre la posibilidad, analizando detenidamente cuáles podían ser las causas de la lesión de este jugador. Se me ocurrió decir, pues es posible que como mecanismo de defensa, él, como para proteger su tobillo, pues a veces varíe un poco la mecánica de la pisada. Lo escribí así, y a raíz de ahí veo que los belgas también empiezan a decir esto, los del Real Madrid dicen que no. Yo creo que quien más información tiene esto son los servicios médicos del Real Madrid, que creo que nadie puede dudar de la eficacia de los servicios médicos, y si ellos dicen que la pisada es correcta, pues habrá que pensar que la causa es otra. ¿Cuál? Pues probablemente nosotros, cuando tenemos un jugador de estas características lesionado, lo primero que hacemos es que entrene individualmente con aumento de la carga de trabajo. Una vez que ha pasado esa fase, le pasamos a la dinámica de equipo, es decir, entrenamiento, la parte física con el equipo, y finalmente tiene que entrenar en partidillos con el resto de la plantilla. Y hasta que él no está seguro, hasta que no se encuentra perfectamente seguro, no le damos el alta para que empiece a jugar. Pero con un solo entrenamiento con el grupo, con todos los demás, ¿es suficiente? Lo que yo digo ya desde hace 40 años, probablemente también equivocado, es que cuando un jugador sale al terreno de juego después de una larga lesión, sin apenas haber entrenado, lo más probable es que se lesione no de la parte que tenía lesionada, sino de cualquier otro músculo de su organismo. Es lo que ocurrió ahora. Porque Hazard estaba lesionado del recto anterior izquierdo y ahora se lesiona el psoas, que sería un mes, ¿no, doctor? ¿Qué es lo que dicen en Bélgica? Si va a parar un mes por el psoas, ¿se puede aprovechar para la operación? No, pero vamos a ver, es que el problema ahora mismo, los belgas dicen que hay que operarle porque ellos no han operado la segunda vez, porque ellos son los mejores del mundo. Entonces ellos quieren operar. Pero ojo, los criterios del Real quieren Madrid... operarle otra vez, perdón, quieren operarle del tobillo. Sí. ¿Otra vez? Quieren operarle otra vez. Pero si el tobillo le tiene bien, ¿no? Quieren quitarle la placa. Sí. Quieren quitar la placa y volver a poner tornillos, ellos, lógicamente. Pero los criterios del Real Madrid y los míos, que comparto totalmente, es que hay que tener mucho cuidado, porque una tercera intervención quirúrgica en ese maltrecho tobillo es muy probable que los procesos biológicos de osteogénesis o formación de hueso se vean enlentecidos, o incluso no llegue a pegar la fractura a pesar de ponerle células madre, etcétera. O sea que hay que tener mucho cuidado con una tercera intervención quirúrgica, porque podría
darse la posibilidad de que el jugador no volviera a jugar al fútbol. En estos casos, doctor, normalmente el que decide es el jugador o es el club. No, normalmente siempre hay un consenso. Es decir, ¿quién es el que más conocimiento tiene de esto? El médico que está con el jugador y el propio jugador. Ellos son los que evalúan la carga de trabajo, los entrenamientos progresivos. Y lo que hay que hacer en este caso concreto con el jugador es que entrene con el equipo hasta la saciedad. Que nos olvidemos ya esta temporada de que el jugador va a rendir en el Real Madrid al máximo nivel, porque no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrena despacio, entrena tranquilo, entrena sin ansiedad, porque el problema de que este jugador es que sale al terreno de juego, tiene ansiedad porque quiere demostrar su valía. Esa ansiedad le da inseguridad y al final esa inseguridad lo que provoca es precisamente las lesiones musculares y la falta de definición, que es la esencia del gol. O sea, pero ¿usted no cree que el tobillo sea el origen de esta lesión? O sea, entiende que no tendría por qué volver a tocar volver a tocarse el tobillo. Desde luego, si fuera un jugador que estuviera bajo mi mando, le haría el tratamiento que he dicho, entrenar con la dinámica de equipo de forma paulatina, no una vez, 2, 3, sino 10 veces, y cuando el jugador se encuentre seguro, se encuentre con confianza, entonces le metería en un partido de fútbol. Mientras tanto, no. Y si en ese lapsus de tiempo el jugador está inseguro, yo como médico veo que algo no falla, porque para eso están las manos del médico, para ver, tocar, explorar y ver las sensaciones, si yo no las veo, entonces es cuando decido probable intervención quirúrgica, pero si no, antes nunca. Porque él viene de una lesión en el recto, ¿no? Y si vienes de una lesión en el recto, ahora el psoas. Sí, el psoas ilíaco es un músculo que no es muy frecuente como los isquiotibiales o el recto, que es que se lesionen. Sí es cierto que a lo largo de la temporada algún jugador tiene molestias en el psoas, pero no es un músculo especialmente... Está como a la altura de la ingle el psoas, ¿no? Sí, justo, la ingle. A veces lo que pasa es que la sintomatología del psoas ilíaco no siempre aparece en la ingle, a veces aparece extrañamente a nivel de la columna lumbar cuando tú te tocas verticalmente, no horizontalmente, porque se inicia en las últimas vértebras transversas lumbares y de ahí va hasta el trocánter menor del fémur. Ahí, juntamente con otro pequeño músculo que es el psoas, pues forman el psoas ilíaco, y es un músculo muy profundo, difícil de tocar y también no frecuente de que se lesione. Y para recuperarte de esta lesión en el psoas, lo normal, ¿cuánto es? ¿Un mes? Normal, pues sí, estamos hablando normalmente de 4 semanas, y raramente, si no hay una lesión muy fuerte, y en este caso concreto tampoco es muy fuerte, normalmente no crea problemas. O sea, que en un mes estaría para jugar. Sí, no. No, estaría para volver a entrenar. Justo, que este es el problema y el posible error que se está cometiendo, pero que es fácil que incluso los mismos médicos, por la presión mediática y por la propia presión del entrenador, de la junta directiva, quieran meter al jugador con calzador. Y ahí hay que tener la experiencia suficiente como para decir, señores, este jugador tiene que entrenar con el equipo no un partido, 10 partidos si es necesario. Y cuando nosotros veamos que está en condiciones, saltar al terreno de juego, si no, no. O sea que para volver a jugar estamos hablando a lo mejor de mes y medio. Yo, en mi opinión y en mi experiencia, este jugador es difícil que vuelva a jugar en el Real Madrid al nivel que él sabe esta temporada. Es que mes y medio es mayo y el Madrid termina la competición en mayo. O sea, la Liga acaba en mayo, la Champions es en mayo. Luego entonces no forcemos al jugador a que se recupere rápidamente para jugar. Pero el problema, doctor, es que recuperándose iría a la Eurocopa con Bélgica. Bueno, ahí está el conflicto de Bélgica y el interés de Bélgica en que... Sí. Perdón. Para eso están los médicos que tienen su experiencia y para decir, este señor no va con la selección. Yo he tenido
he tenido que participar esta misma temporada, bueno, sí, al principio de temporada, he tenido que participar como médico para decir que un jugador no va a esa selección porque yo como médico certifico que está todavía en fase de recuperación. Uh-huh. Y cuando los belgas dicen que operándose esto vamos, que se adelantaría la recuperación, quiere decir que operándole el tobillo al mismo tiempo se iría recuperando él del psoas, ¿no? Sí, el psoas simplemente es un músculo que con reposo se cura, no, sin hacer nada se recupera pequeños estiramientos y es un músculo que no tiene problemas de recuperación. De todas maneras, el factor psicológico, doctor, influirá también mucho en futbolistas así, total, ¿no? Y absolutamente. No, se comerán el coco un montón, ¿no? Yo he dicho y escribí el otro día que el tratamiento de fisioterapia tiene que estar, en este caso concreto, conjuntamente acompañado por el tratamiento de psicoterapia, la fisio y la psico. Es decir, aquí hay un problema psicológico tremendo de este jugador, que es bellísima persona, que tiene como he dicho antes, ansiedad. Él quiere demostrar que vale y entonces trata de dar el 100% y no está para dar el 100% ahora mismo. Doctor, muchísimas gracias y felicidades, que a estas horas, que son las 12:40 de la noche, ya es su cumpleaños. Hombre, felicidades. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte, doctor González. Hasta Un abrazo, hasta ahora. El tránsito.